Pues ya estamos una semana más en Todo Triatlón, en esta ocasión de tener dos invitados. Os los iba a contar, pero no, así veis el programa ahora y sabéis quiénes son. ¿Qué vamos a hablar? Pues de Coruña, esos campeonatos de España que hemos tenido, juvenil, junior, élite, con ese Phoenix Kit. Vamos a hablar del arranque de Trimparables en Gijón. Vamos a hablar de lo que fueron las series mundiales en Italia, tercera etapa. Y por último, de una pre bastante potente de Pontevedra. Así que no me enrollo mucho más y arrancamos el programa Todo Triatlón. ¡Vamos! Pues arrancamos este episodio, como hemos dicho, con A Coruña, esos campeonatos de España, en una ciudad espectacular, en un cónclave, en un enclave, y no sé ni lo que digo, en una ubicación impresionante, con la plaza de María Pita, acogiendo todas las metas y nadando en el Parrote por los cantones de Coruña, un sitio increíble en el que ya hemos estado más años y que en esta ocasión acogía pues el Campeonato de España en distancia olímpica, tanto masculino como femenino élite, los Campeonatos de España juveniles, los juniors y el Phoenix Kit. Y por el Phoenix Kit vamos a empezar. Contamos con la presencia de Javier Gomendoya, como no podía ser de otra manera, estando muy cerca de su casa y de nuevo con muchísimos chicos y chicas que hicieron pues del triatlón una forma de divertirse en la mañana del sábado, nadando en el mismo agua que corría la élite y llegando a meta con una sonrisa y siendo recibidos por el pasillo de todos los deportistas, mini deportistas que completaban las carreras y que siempre esperaban al último para hacer esa foto de familia. Gran estreno de nuestras competiciones con los más pequeños y vamos a ir pues de edad en edad. Lo siguiente, los juveniles, su prueba el sábado, y en la categoría juvenil tuvimos victoria de Xavi Cabanilles, que ya venía de haber vencido en el Youth de Gijón, demostrando que es una de nuestras grandes promesas a medio plazo el triatlón Gandía, el chico valenciano que demostró que está a un nivel muy alto, y Alba Núñez, la triatleta de Castilla y León del triatlón Valladolid, que también venció con facilidad y fueron nuestros dos campeones de España juveniles. Pasamos a los juniors, un pasito más, victorias para los integrantes del CA Vétera, los valencianos arrasaron en ambas categorías, victorias para Héctor Tolsá en categoría masculina, que vencía a Damain Suárez en la parte final de la competición, dando un cambio de ritmo que no pudo soportar, y seguido en el podio en tercera posición por el integrante del Narón, Víctor Alías. En la carrera femenina, tanto Cristina Jiménez Horta, a la postre vencedora, con su compañera Sara, salían las primeras del agua, se escapaban en bici y ponían tierra de por medio respecto a sus seguidoras para intentar llegar y conseguir las medallas. Ese fue el caso de Cristina, increíble su ritmo a pie, ganó con mucha solvencia, y por detrás Nur, la impresionante triatleta Nur Ortega, llegaba en segunda posición a escasos 45 segundos, y en tercer lugar sprint final por la propia Sara, la compañera de Maite Jiménez Horta, y por Candela del Narón, quien venció, la del Vétera, por lo tanto podio también cerrado. Y ahora sí, ahora que ya hemos repasado esas categorías menores con juveniles y junior, pasamos a las carreras élite. En categoría femenina, victoria para Sara Guerrero. La carrera estuvo dominada al principio por las deportistas del Narón, que salieron primeras del agua, tanto Ira Cherenal como María Alzaga dando mucho la cara en ciclismo. Se formó un grupo de deportistas destacadas durante el segmento de natación que iban consiguiendo cada vez más ventaja vuelta a vuelta, y cada postre serían las que lucharían por los puestos de honor. Victoria para Sara Guerrero, seguida de Maite Jiménez Horta, y en tercera posición la jovencísima Alejandra Seguí del Vétera, Maite del Peñota. La prueba se decidió en los últimos metros, un cambio muy potente de Sara que definió esas tres plazas del podio. Destacar que entre las 8 primeras, 6 eran triatletas sub-23, exceptuando Ira Cherenal, que a la postre fue octava, y Sara Guerrero, su compañera de equipo, que fue primera. El resto, entre medias, todas sub-23. Las ya mencionadas, más Natalia Castro, más María Casals. Bueno, en definitiva, muchas sub-23 en los primeros puestos y una carrera femenina muy disputada.
Y pasamos con el broche final con la carrera masculina. Y en este caso se decidió también en los últimos 500 metros, con un cambio de ritmo de Genís Grau, que nos lo explicaba él mismo en la entrevista que hicimos post meta. Era su baza, era cuando él quería marcar las diferencias, y en ese grupo en el que también se encontraba Izanedo y Esteban Basanta, que fueron medalla de plata y medalla de bronce, consiguió poner su sprint final, hacer su corazoncito a cámara, que yo creo que ya es histórico, y cerrar ese podio con el catalán en lo más alto del mismo. Así que una jornada histórica en Coruña, con muchísimo público en las calles, con los deportistas de grupos de edad que también compitieron en la jornada del domingo, llenando el viernes y el sábado toda la ciudad. Es verdad que también estaban los seguidores del Elche, porque en fútbol Primera División se jugaban el ascenso a Primera División con el Deportivo, y había triatletas y seguidores del Elche. Así que mucha tortilla de patata rica, mucho pulpo, mucha zamburiña, mucha gastronomía de la mejor en Galicia, el calor de la gente de Coruña y con ganas de volver. Así que cerramos este bloque nacional y nos pasamos al internacional. Rebobino, no hemos cerrado el bloque nacional, me he saltado algo muy importante, Trimparables, ese proyecto que tenemos junto al grupo Prisa, con el diario AS, con la cadena SER, que se trata de 6 pruebas populares repartidas por el territorio nacional y que arrancaba en Gijón, bajo el amparo del Campeonato de España Militar, del clasificatorio Youth, de pruebas autonómicas de Asturias. Pues también organizamos Trimparables. Como os hemos explicado con anterioridad, está dedicado a los populares, toda esa gente que no sabe lo que es el triatlón, que le gustaría probar en nuestro deporte, que hacen otros deportes y que nunca han tenido una experiencia como la nuestra. ¿Por qué? Porque hay pruebas por parejas, hay pruebas por relevo, son distancias muy cortas y además actividades paralelas. En este caso contamos con Jessica Espósito, embajadora de Zumba en nuestro país, que hizo una quedada para gente que quisiera hacer Zumba mientras los deportistas hacían su triatlón, y que nos dejó unas imágenes y unos bailes espectaculares en la retina de todos nosotros, y que podéis ver en estas imágenes que estáis viendo ahora mismo. Respecto a Trimparables, gente de todas las edades. Sí que es verdad que en esta primera edición gente que ya había hecho alguna vez triatlón y que nos dejaban testimonios destacados de superación, de invitar a otros que prueben en esta nueva modalidad que hemos estrenado, y que seguro que os gustaría probar, que nuestra próxima parada será en Zaragoza. Y ahora sí que cerramos el bloque nacional. Pues empezamos el bloque internacional. Como os he dicho, tenía 2 invitados en esta ocasión. Por un lado, el primero, Pipe, nuestra voz del triatlón, con el permiso de Ángel Fernández, no tengo celoso, que ya comentas en las competiciones, pero sí que es nuestra voz para los programas de deporte, para los directos, incluso cosas que no son nuestras. Alguna que yo también comentando de 100, en el Sport. Ahí estamos, sí, sí. Eres nuestra voz del triatlón. Entonces, ¿qué he hecho? Como estuve en Coruña viendo los campeonatos de España en directo y con la pantallita viendo un poco cómo iban a ser los mundiales de Italia, de Aergo, esta 4ª etapa del circuito de este año, pues he dicho, pues quédate un ratito y te voy haciendo preguntitas y bueno, nos cuentas un poco cómo fueron las carreras. Tercera prueba de las series mundiales, después de Abu Dhabi y Yokohama. Y has saltado una. Te has avanzado. Un sitio nuevo, la misma isla de Cerdeña donde estaba Cagliari, que se ha disputado. La última prueba que hicimos el año pasado antes de los Juegos. Efectivamente, pues esta está en la parte noreste de la isla de Cerdeña, un lugar precioso, la verdad, unas imágenes aéreas espectaculares y bueno, yo creo que tiene bastante buena pinta. Hubo bastantes caídas, sobre todo en la prueba masculina. No sé, quizá el circuito en algunas zonas era un poquito difícil, un poco técnico, demasiado técnico, y hubo varios abandonos por culpa de las caídas. Y bueno, y luego pues los nuestros, las chicas más o menos estuvieron a su nivel en esas posiciones, y los chicos pues muy bien unos y por desgracia otros no tan bien. Vamos a ir analizando todo esto con preguntitas que te voy haciendo. El clima bueno, vimos que hacía sol. Sí, hay muy buena temperatura. Parecía que el agua, bueno, al principio iba a ser salida desde la playa, pero había alguna zona de la playa que tenía algunas piedrecitas que no estaban en las mejores condiciones, y decidieron que los triatletas salían desde el agua, que entraran todos en el agua para salir en las mismas condiciones y que no hubiera, que ninguno tuviera problemas de lesiones por pisar una piedra o así. Y bueno, y la verdad es que el agua bien, es nado sin neopreno, en fin, que... Buenas condiciones. Pues empezamos con la carrera femenina, cronológicamente fue la primera en disputarse, y empezamos con las nuestras. ¿Cómo fue la carrera de Ana y cómo fue la carrera de Miriam? Bueno, pues Ana salió bien del agua, salió mejor del agua que Miriam. Se formó un grupo de, creo que eran 9 triatletas en cabeza, y luego un segundo pelotón, y Ana estaba en ese segundo pelotón.
Miriam, por desgracia, se quedó un poquito más atrás y luego, como siempre, ya fue remontando, pero no le dio para llegar a los puestos de arriba, porque es verdad que era un circuito que luego los chicos repitieron el mismo patrón. Ese grupo se escapó y cada vuelta iba a sacar, un poco como en Coruña, sí. En cada vuelta se iba sacando más tiempo y se bajaron a correr. Las chicas yo creo que con 1 minuto y medio o 2 sí, 1:40 o incluso, bastante, y en ese grupo de cabeza iba Cassandra Bográn, y más iba en compañía de triatletas que no eran habituales en ganar cosas en series mundiales. ¿Cómo quedaron las nuestras finalmente? Pues finalmente Ana Godoy fue 16ª, bueno, pues como un poco en las últimas pruebas que ha hecho, está bastante regular en ese nivel, luego una buena carrera a pie hizo Ana, y Miriam al final remontando pues consiguió llegar al puesto 26, que tampoco está mal, y bueno, pues ese fue el resultado. Ganó Cassandra Bográn, y además se dieron novedades, porque en ese grupo, como te decía, había gente que no había ganado nunca medallas en series mundiales, como Bianca Seregni, la italiana, que fue segunda, efectivamente, llegó emocionadísima, y claro, pues imagínate. Y tercera fue Olivia Macias, la británica, sí, que tampoco tenía medalla en series mundiales y que entró tercera. Espectacular. Luego pasamos a la carrera de los chicos, y nuestras primeras alarmas fueron cuando empezamos a recibir llamadas en La Coruña diciendo que David Castro había tenido un accidente en el reconocimiento del ciclismo, sí, que normalmente se hace el día anterior. Era un poco extraño, no entendíamos bien lo que había pasado. Luego leímos que tomaba la salida, pero no estaba en condiciones de competir. Así es, a mí me mandaron una foto 5 minutos antes de empezar de David, se le veía esparadrapos en la rodilla, abrasiones en la cara también, incluso en el brazo, sonriente, porque como él siempre sonriente, porque estaba preparando la bici para salir, y efectivamente salió, pero no pudo competir. O sea, era salida australiana, eran 2 vueltas de 750 metros la natación, y ya en la salida de esa vuelta australiana salió medio cojo, o sea, es que no podía. Salió de hecho el último del agua, y se tuvo que retirar por ese problema. Sí. Fue la Cruz de la Moneda junto a Antonio Serrat. Antonio arrastraba un virus, se había tenido pruebas en Madrid, y es verdad que ya lo había superado, pero le lastró un poquito a nivel físico. En la primera boya parecía que iba en los primeros puestos, que estaba haciendo con la natación. Sí, pero luego se vino abajo ahí en la natación, y al final acabó siendo doblado en el segundo de la bici, y no pudo terminar. Y luego la cara de la delegación española fueron David Cantero y Roberto Sánchez Mantecón, que se mantuvieron ahí en el segundo grupo. Lo mismo pasó con las chicas, se escapó un grupo un poco más numeroso. Con Hauser, sí, con Hauser, espectacular. Hauser está en un nivel de forma impresionante, pero impresionante. Y ellos aguantaron ahí en el segundo grupo, que lo mismo fue perdiendo segundos por cada vuelta que transcurría, y al final pues ya sabemos la carrera a pie que tiene David, que hizo el mejor parcial de todos. Ahora mismo para mí es el mejor corredor del mundo en triatlón, saliendo de esa tercer parcial. A Bergy cuando se enfrenta a él. El más rápido, sí, a Bergy, porque claro, allí todavía no lo hemos visto efectivamente este año, pero de momento el mejor de todos. Roberto Sánchez Mantecón, espectacular carrera a pie también la que hizo Robert, recordándonos al mejor Robert que fue campeón del mundo sub-23 y demás, y acabaron llegando sexto y séptimo, o sea, hicieron una remontada impresionante. Parecidos puestos a lo que hay en Abu Dhabi. Sí, en Abu Dhabi creo que fueron... fue en noveno, creo que fue David, y Robert creo que fue séptimo y noveno, creo recordar así, hablando de memoria, que son los puestos que consiguieron en Abu Dhabi. De hecho, los dos sin correr en Yokohama están los dos en top 10. Pipe, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es cerrar este bloque con este vídeo que Roberto... Déjame rematar, sí, que ganó Miguel Hidalgo, el brasileño, su primera victoria en serie mundial, también haciendo el segundo mejor parcial de carrera a pie, espectacular, y ojito con este brasileño, que ya fue bronce el otro día en Yokohama, y que ha sido oro ya, y que puede ser muy peligroso para este ciclo olímpico. Segundo fue Hauser, y tercero fue Leo Berger, el diésel francés que sale, y es que va a su ritmo, pero siempre está ahí en las medallas. Y se metió y se coló en el podio. No sé cómo lo hace. Pues como les decía, agradecer a Pipe este ratito que nos ha brindado para poder contaros a todos vosotros y vosotras lo que ha sido las carreras de Arguero de esta tercera prueba de las series mundiales. Y como os decía, os dejo con este pequeño vídeo que nos ha mandado Robert ya desde Madrid. Está aquí unos días con su familia recuperándose de las pruebas, y que nos contaba este resumen de cómo fue la carrera de Arguero. Venga, Robert, ¿qué nos cuentas? Hola chicos, bueno, ya después de Alguero aquí en Madrid, recuperando unos días, y nada, pues muy contento con el resultado
que hemos tenido este fin de semana. La verdad es que están saliendo las cosas bien. Segunda prueba del Mundial para mí y ahora mismo octavo en el Mundial, así que nada, con muchas ganas de seguir trabajando en la línea que llevamos este año y poder disputar el top 10 del Mundial. La próxima prueba será Hamburgo y nada, pues ahora tenemos 6 semanas para preparar otra prueba importante. Hamburgo siempre es una prueba difícil, ¿no? En distancia sprint y también el Mundial de relevos mixtos, espero poder estar allí y nada, seguir puntuando bien para el ranking mundial y a ver si sigue la buena racha que llevamos. Un saludo. Pues después de haber escuchado estas palabras de Roberto Sánchez Mantecón, ya en Madrid, recuperándose de esa serie mundial que ha hecho en Aelgo, pues el siguiente invitado, que es Iñaki Arenal, seleccionador nacional. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por invitarme a Todo Triatlón. Correcto, en Todo Triatlón, y que vamos a hacer una previa, pues yo creo que más o menos chula, de lo que vamos a vivir en Pontevedra, en el Campeonato del Mundo Multideporte, que se disputa desde el 21 al 29 de junio, con 2 fines de semana y una semana por medio con las pruebas de crosses, de aquatlón y de aquabike, aunque no haya élite, y eso no te voy a preguntar, también será importante la participación en grupos de edad, y principalmente con una expedición de casi 40 deportistas. Estamos ahora repasando y nos harían 38, ¿no? 38, sí. 38 entre élite y sub-23 porque correrán en la misma carrera, ¿no? Élite, sub-23 y junior, que llevamos selección oficial en la de dualón junior. Perfecto. Pues si os parece, vamos a ir dando un repaso, disciplina a disciplina, vamos a intentar hacerlo cronológicamente. Empezaremos con el dualdón, pasaremos a los crosses y el aquatlón y por último el fin de semana de cierre, que será con esa jornada de imparables que ya os hemos comentado que también habrá en Pontevedra y con ese campeonato del mundo de larga distancia. Así que vamos a empezar con el dualdón, si te parece. Hablamos un poco de la selección, de quién llevamos en categoría masculina, en categoría femenina y luego analizamos un poco posibilidades de medalla y el papel que puede hacer cada uno. Bien, es la selección más completa. Al final pensamos que el dualón, por tradición, por historia, es una de las modalidades más, para nosotros, desde luego en España, y para el mundo, que tiene más competitividad y por lo tanto llevamos, creo que es la selección más completa, ¿no? Entonces llevamos al campeón del mundo, que evidentemente es Javier Martín. O sea, que es Nacho Gálvez, que nos dijo en el podcast que iba a ser campeón del mundo. Ese después de Pontevedra será el campeón del mundo. Entonces, vamos con el campeón del mundo entrante y con el campeón del mundo saliente, ¿no? Perfecto. Nos quedamos el título entre todos y bueno, creo que bien. Con Gálvez como campeón de España, pues evidentemente va a estar ahí, con Genís Grau, que hizo un campeonato de España, y viendo el campeonato de España de triatlón, pues parece que llega en muy buena forma, y con Antonio Serrat, que hemos querido que estuviera en la prueba de al lado de su ciudad y donde él ha vivido mucho tiempo, y creo que es bastante motivante para él. Eso será en élite sub-23 y también llevaríamos juniors, ¿has comentado? Sub-23 tenemos a Jarno Pousada, que también creemos que llega en un buen momento, y a Ander Michelena, que lo hicieron muy bien en el campeonato de España, y luego en pequeños va Damián Suárez y Manuel Prada, que creo que también podríamos estar en los puestos de delante. Además, Damián Suárez también hizo un buen campeonato de España de triatlón en Coruña. Sí, o sea, creo que habrá que ver un poquito ahí, es Manuel un poco, pero yo creo que lo va a hacer bien también. Ahí aspiramos a alguna posible medalla, aunque hay un buen nivel, me imagino que será Chopin, el francés, o sea que habrá... No, la competición a nivel élite pues va a ser dura, pues evidentemente vienen los franceses, los belgas siempre vienen con un buen bloque, y luego hay gente pues que también está, ya lo vimos, que íbamos con el campeón del mundo al Campeonato de Europa en Polonia, y pues hubo mucha competitividad y hubo un italiano que nos sacó una medalla, o sea que va a ser una prueba que contamos con muchas opciones, pero también va a ser muy difícil. Bien, pasamos a las mujeres. Pues la campeona de Europa de este año, María Baro, evidentemente, y tercera de Europa en media distancia, pues creemos que ya está haciendo una gran temporada, pues tendrá que intentar rematarla en este Campeonato del Mundo, que recuerdo que el año pasado con gran desilusión se perdió Townsville por una lesión a última hora, y yo creo que a nivel mundial es top, entonces pues tiene opciones de estar delante, creo, bueno, y es campeona de Europa, ¿no? Y luego pues Pilar García Llorena, que hizo un buen campeonato de España, y Sara Raimondo, que también, que recordemos que es una deportista nueva para nosotros, pero que
que demuestra corriendo que está adelante, a ver si tiene buenas sensaciones y completa bien el dualón. Las chicas, pues Paula del Pozo, que estuvo disputando en Cáceres, en el de España, por la medalla de oro, Gemma Frigola, que fue la segunda sub-23, y las pequeñas, pues María Tenorio y Cristina Jiménez Horta, pues que fueron campeonas y subcampeonas en Ciudad Real, en su campeonato. A lo mejor decimos, no está Marina Muñoz, porque Marina Muñoz va a hacer otras cosas, ¿no? Que ahora hablaremos de ella. Bueno, Marina Muñoz ha decidido pues regular un poco el calendario competitivo, porque evidentemente aquí ha decidido un poco pues evitar la prueba que quizá le pudiera suponer más desgaste y ya pensar en otras que podría tener más opciones. Pues bloque de duatlón cerrado, ese será el primer fin de semana de este campeonato, y vamos a las pruebas que se disputarán entre semana, que será tanto el triatlón cross, como el duatlón cross, como el aquatlón. Sí. Empezamos con el triatlón cross, si te parece. Ahí nos centramos solamente en selección élite, y el triatlón cross es la siguiente, entonces pues volvemos a tener a Nacho Gálvez, que es quizá el caso contrario de Marina Muñoz. Tiene varias opciones de pruebas y las ha cogido todas. Bueno, ya será en ese momento campeón del mundo, entonces pues irá muy motivado a conseguir más campeonatos del mundo, ¿no? Decir que esta prueba sale del formato, o sea, del sitio de Pontevedra, va a haber ducido y que parece ser que el circuito va a ser bastante duro, por lo tanto creo que nos divertiremos. Y bueno, con Nacho Gálvez en la selección pues estará Kevin, que sabemos que es una persona que va a tensar mucho la competición desde el principio por la natación y que viene también de hacer buenos resultados en esta especialidad, ¿no? En las chicas, pues Marina Muñoz, que es la prueba con la que ha planteado tener un mayor objetivo. Ya consiguió una medalla. Ya consiguió una medalla, ¿no? El año pasado en el europeo de Coimbra. Yo creo que un bronce o algo así me suena, ¿eh? Desde luego el último sí, ha sido Coimbra, que era más reciente. Y luego Marta Borbón, que en estas pruebas también se mide bien, y Elsa Pena, pues que corre en casa y que gracias a su podio en el Campeonato de España del año anterior, pues está en esta selección. Bien, del triatlón cross ya eliminamos la natación, pasamos al duatlón cross, quizás los más desconocidos para el público general. Sí. ¿Y formado por quién en categoría masculina y femenina? Pues vuelve a correr Nacho Gálvez, que va a conseguir el Legend. Va a conseguir el Legend. Larga distancia. Bueno, pues si consigue el Legend con 3 medallas, pues vamos, él me imagino que muy contento, y nosotros también. Más, claro. Ahí cambian bastante los nombres, porque quizá la modalidad más complicada en un sentido, y está Sergio Correa, que corrió hace poco el Campeonato de España Militar y mostró un buen estado de forma. Joan Wager, de Baleares, que también es un buen especialista. Y en las chicas pues estarán Pilar Arias, que debuta en una selección nacional y con 40 y pico años, pero claro, es que demostró en el Campeonato de España que era de las mejores, y Eva María Sánchez, que también lo hizo muy bien. Bien, y para terminar con estas pruebas de entre semana, vamos al aquatlón, que además hicimos el europeo hace poco en Pamplona con buenos resultados, tanto de Julián Andueza como de Kevin, o la propia Elsa Pena, no, y más. Y Gemma Llebrés. Correcto, y Gemma, perdona Gemma, me olvidaba de ti. ¿Cómo vamos al aquatlón entonces? Pues vamos con todo otra vez, o sea, Kevin vuelve a estar en esa situación. De hecho, encima, otras veces el calendario le había perjudicado, porque le había pillado el triatlón cross y el aquatlón en días consecutivos. Esta vez no sabemos si será bueno para él o malo, tiene 2 días de descanso, porque como no descansa nunca, pues no sabemos si será bueno o malo. Yo pienso que sí, que será positivo y correrá el aquatlón. Tenemos a Cristian Fernández Nieto, que es de Pontevedra y que ha sido campeón del mundo, y que el año pasado fue de bronce mundial, que ha andado con problemas, lleva un par de años con problemas. Esperemos que no estuvo en el europeo por intentar llegar al mundial, llega al mundial, y yo espero que también esté delante. Evidentemente Julen Andueza fue un poco, ya lo había hecho bien en el Campeonato de España el año pasado, pero claro, en Aritzalecu consiguió una medalla de bronce espectacular y un campeonato sub-23 muy bueno. Yo creo que está creciendo en ese sentido y puede hacerlo también muy bien. Y Andrés Zendán, que fue el año pasado bronce en el europeo y que creo que se merece la oportunidad, además gallego, de estar en Pontevedra para disputar. En las chicas, pues Gemma Llebrés ha sido tercera en el europeo, pues esperemos que ahí también... Era su debut, ¿no?, en la selección. No, había estado en Coimbra el año pasado y había hecho bronce, había hecho medalla de chocolate. Cuarta, entonces ya era entrar en las medallas. Yo creo que ahí se ha quitado un peso de encima, y posiblemente en Pontevedra todavía esté mejor. Marina Muñoz, que es la segunda prueba que hace, creo que le viene muy bien. Igual que Kevin. Y va a ser un poco igual que Kevin, sí.
y Elsa Pena, que también corre, lo hizo bien en Arichalecu, creo que, y yo creo que en casa todavía estará más motivada, o sea, además ella ha vivido en Pontevedra y yo creo que y es pontevedresa. Sí, va a tener toda la gente a favor, toda la gente a favor, y espero que esté a tope y que saque pues, su genialidad, ¿no? Y vamos a finalizar con la larga distancia. Ahí hemos tenido victorias memorables, Javi Gómez Noya, hemos tenido medallas de Pablo da Pena, toda esa generación ha ido reciclándose, pero vamos con de gran estrella y de capitán con Antonio Benito. Pues sí, además que también está bastante enraizado con la ciudad, y yo creo que Antonio Benito pues va a hacerlo bien. La verdad es que tiene un calendario muy completo y entre la T100 y el Ironman que consiguió la plaza para estar en Niza este año, y yo creo que él está súper motivado por esta prueba porque aunque sea de Tomelloso es casi como medio gallego, como en casa, ¿no? Y pues viene pues evidentemente como figura del equipo, pero es que tenemos a un Jordi Montraveta que acaba de hacer segundo en Lanzarote, a un Miquel Ugarte que está siempre en posiciones delanteras en esta clase de competiciones, Fernando Zorrilla, que es reciente campeón de España en distancia Ironman y bronce en el Campeonato de Europa de media distancia, y Guillem Montien, campeón de Europa de media distancia. O sea, que el equipo masculino va a tope, va con todo, y espero que estén disputando los 5 y que tengamos un buen resultado. No va a ser fácil porque también viene gente de nivel. Y en las chicas pues estará Judy Corachán, que acaba de ser campeona de España, y nos quedamos ahí. O sea, pienso que ella ya ha dicho que estaba como en su última temporada de competición al más alto nivel, pues que tenga que ponga una buena guinda en su pastel. Pues todo esto lo que nos cuenta Iñaki de lo que puede ser Pontevedra, de esa selección que llevamos muy numerosa, tanto en número como en calidad. Yo creo que aspiramos a conseguir grandes resultados o luchar por las medallas. Yo creo que en casi todas las modalidades tenemos opción de medalla. Tenemos en dualón, en triatlón cross, en dualón cross. O sea, es que nuestros chicos son muy buenos, y en todas estas modalidades pues yo creo que están para competir, quieren competir, y en casa pues van a dar todo. Hemos analizado a Ergo con Pipe, incluso hemos oído a Roberto. Para finalizar, tú estuviste allí viendo el in situ, cómo fue aquel accidente de David y un poco tu valoración de las carreras de los nuestros, así un pequeño resumen. Pues David es David, y pues nos pasan estas cosas. No. Pero no es normal hacer un reconocimiento de bici, o sea, normalmente no se hace así, no se hace el día anterior, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo normal es una familiarización el día anterior porque está estipulada, pero siempre intentamos antes de la carrera pues rodar por el circuito, y ya está, le pasó. Se cayó, se ha levantado, pues intentó competir, pues yo creo que más no se puede pedir. Y luego pues Antonio hubo una época que estuvo nadando muy bien, saliendo delante, si veíamos en la primera boya que parecía que estaba bien, pero luego empezó a perder posiciones, luego sí que venía de unas pruebas con Figos, ¿no? Algo de un virus. No, ahí sí que es verdad, y no solo Antonio, sino a más gente del circo mundial. Los que han venido de Yokohama, de esas 2 horas de agua en la competición, no todos han venido muy sanos, y ha habido gente de nivel, como Vasco Vilasa o Brifo o alguno de estos que les ha pasado factura, a pesar de tener una diferencia de 15 días la prueba de Yokohama, pero al final pues bueno, yo no estuve en Yokohama, pero comentaban que fueron 2 horas, no es que hiciera un frío tremendo, pero al final mojados y tal, pues hay gente que lo ha pasado mal de vuelta a Europa, y pues Antonio ha sido uno de esos casos, y al final cuando en máxima te sientes bien, pero en máxima exigencia, como puede ser una competición World Series, pues te salen todos los males. Pues pensamos que fue eso nada más, y ya está. Y la cara, el mejor parcial de David, que ya ha contado Pipe, Roberto, sí, que también. Las dos que ha ido ha hecho top 10, estamos a los dos situados en el top 10, yo creo que fueron... No, ellos tuvieron una competición muy seria, muy de hacer lo mejor posible nadando. Entraron en un grupo que funcionaba. A Roberto le costó un poco más, pero ya sabemos cómo es, y la garra que tiene, sobre todo en bici, hizo que ese grupo llegara al grupo donde estaba David, y los dos mantuvieran una buena tensión de competición, y luego al bajarse a correr pues demostraron que están en un estado de forma increíble, y creo que son unos puestos espectaculares. Se colocan dentro de un top 10 en la clasificación de las series mundiales, y ya ver hasta dónde pueden llegar.
En chicas vimos en Coruña que de las 8 primeras, menos la primera y la octava, que fueron Sara e Irache Arenal, las otras 6 eran sub-23, hay un relevo que parece que está fraguando, pero es difícil de bancar a Miriam y a Ana, que siguen siendo las dos asiduas a nuestras series mundiales. Ana, yo creo, bastante regular en todas las pruebas que ha hecho hasta ahora, top 15, top 20, sí. Miriam quizá le está costando un poquito más. ¿Cómo fueron sus carreras también? Pues al final pues, fueron muy parecidas a lo que está haciendo esta temporada. Ana nadó en el grupo grande, entonces se mantuvo ahí, fue capaz de sufrir. También me dijo que había tenido algún problema a la vuelta a Yokohama. Pero pudo salvar bien la prueba y yo creo que está manteniendo una solvencia en todas las pruebas de World Series que le hacen mantenerse en esos puestos. Esperemos que en algún momento dado pueda dar un saltito y meterse top 10, que sería muy positivo, ¿no?, para el equipo femenino. Y Miriam, pues con un poquito también al final corrió bastante bien y pudo recuperar puestos y tuvo mucha pelea en bici porque su grupo era un poco más complicado que el de Ana y peleó y al final se mantiene en un puesto 26, que yo creo que hay que ser regulares y no tener muchos altibajos y eso te va a llevar a tener un buen resultado final. Pues bueno, hasta aquí un programa más de Todo Triatlón. Como os he dicho, gracias a Pipe, que ya estuvo antes con nosotros, gracias a Iñaki, con el que hemos dado esa previa de Pontevedra y ese resumen desde la parte técnica de Aergo. Deciros lo de siempre, que nos sigáis en redes sociales, que está Berta ahí actualizándolo todo en el Instagram, en el TikTok, en Facebook, en X, y como siempre recordaros que en ADES TV, buscarlo en Google, lo tenéis en aplicación, lo tenéis en el Chrome, en la televisión, en el ordenador, no hay que loguearse, facilísimo. Todos los resúmenes de los programas que hacemos de Teledeporte, todos nuestros directos, contenido en redes sociales, ahí podéis seguir todo lo que hacemos. Fedri Plus, el canal de Telegram, Tripasión, bueno, ¿qué os voy a decir? Sabéis dónde encontrarnos y, como os he dicho antes, hasta dentro de 3 semanas. Adiós.